Bendiciones, hermanos y hermanas de la Escuela de Liberación de Faro de Luz. Vamos a empezar a trabajar con el tema espíritu del temor, por lo cual les pido que estén atentos, estemos listos para recibir la enseñanza correspondiente al día de hoy. Bien, las causas por la cual el espíritu del temor entra en la persona. Una de las causas es el pecado. La Biblia nos cuenta de que Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, dándoles una orden de que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. De todo podían comer menos de ese árbol. Pero Eva fue engañada por la serpiente, que era Satanás, y lo invitó a que comiera del fruto prohibido. Esta mujer come y le da de comer a su esposo Adán, y entonces los dos caen, ¿verdad?, de la gracia del Señor, pero Dios los busca con el deseo de restaurarlo, pero ellos se escondieron, ellos tuvieron temor, de tal forma que cuando Dios le habla a Adán, en Génesis capítulo 3, verso 10, dice la palabra, perdón, y él respondió: oí tu voz en el huerto, perdón, un poquito de la garganta todavía, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es pues el pecado en este caso que causa el temor del hombre. Más adelante hay una historia muy interesante de José y sus hermanos. Los hermanos de José lo venden. Si usted quiere más información, lea el libro de Génesis en el capítulo 42, ahí hay más información, pero yo nada más les narro lo que pasó en este punto que queremos nosotros destacar. Ellos vendieron a José. José es llevado a Egipto como esclavo, pero ahí Dios lo promueve a Josué hasta llegar a ser el gobernador de Egipto. Cuando hay hambre en toda la tierra de Egipto y las ciudades aledañas, llega el hambre hasta donde está Jacob, el padre de José, y entonces envía a sus hermanos a que vayan a comprar alimento a Egipto, sin saber que se iban a encontrar precisamente con José como gobernador. José los puede reconocer, los reconoce, pero ellos no a José, y cuando les despachan el alimento, José da una orden a sus criados de que le pongan, que le regresen el dinero a sus hermanos en el saco de lo que habían ellos comprado. Y en Génesis capítulo 42, verso 28, dice así que lo siguiente: y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Si nos damos cuenta, hermanos, la culpa, ¿verdad?, hace que estos hombres no puedan disfrutar, en este caso es una bendición que les están regresando el dinero, pero había una culpa en ellos, al grado que ellos tuvieron temor. Y dice, entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahí la culpa, ¿verdad?, causando el temor. Continuando con la historia de José y haciendo énfasis en la culpa como causante de lo que es el temor, dice la palabra que cuando ellos regresaron la segunda vez, José dio una orden a sus criados de que cuando llegaran sus hermanos los condujeran a la casa de José, porque él quería ya darse a conocer a ellos y también les quería preparar un rico banquete a sus hermanos. Pero mire el pensamiento de ellos. Génesis capítulo 43, verso 18 dice: entonces aquellos hombres tuvieron temor. ¿Quiénes eran los hombres? Los hermanos de José. Cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Fíjense que volvemos a hacer hincapié en lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, la culpa no te permite a ti y a mí disfrutar de las bendiciones de Dios, sino que siempre andamos con el pensamiento del temor, de que algo nos va a suceder, algo negativo, debido a lo que nosotros hemos hecho. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que detectemos qué es lo que hay en nosotros. Si tenemos, hermanos, hermanas,
ahí algún sentimiento, algún sentimiento de culpa, inmediatamente pongamos a cuentas con el Señor o pongamos orden a nuestra vida para que ese espíritu, ese sentimiento de culpa, hermano, no le dé cabida al espíritu del temor. Otra causa, ¿verdad?, del temor es la presencia y opresión de un espíritu. O sea, también puede venir de una fuente espiritual, de un ente espiritual. Podemos leer, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 4, verso 13, dice así: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Aquí es algo interesante e importante, hermanos, porque hay personas que tienen situaciones muy fuertes en cuanto a experiencias a través del sueño, a través a veces de visiones que les inquieta y les causa temor, los paraliza, los hace hombres y mujeres que no pueden, ¿verdad?, estar tranquilos, que no pueden estar en paz, sino que viven en temor. Y muchas veces le tienen miedo a la noche, le tienen miedo a la oscuridad, porque han tenido experiencias espirituales que les ha impactado. Seguimos hablando de lo que causa, ¿verdad? Y que permite que el espíritu de temor llegue a la vida de las personas. Una de las causas son las amenazas del hombre. Muchas veces, ¿verdad?, escuchamos críticas, falsas acusaciones que vienen en contra de nuestras vidas, hombres y mujeres que son agresivos, que son personas violentas, que utilizan, ¿verdad?, la amenaza para tratar de intimidar a otra persona. Y cuando alguien, ¿verdad?, ha sido maltratado, ha sido violentado por hombres, por personas, también puede entrar el espíritu de temor. La Biblia nos narra, ¿verdad?, en Nehemías, que él fue a restaurar lo que era los muros de Jerusalén, pero los enemigos del pueblo de Dios llegaron y quisieron también detener la obra. ¿Cómo? A través de amenaza. Dice en Nehemías capítulo 6, verso 9, dice: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, decía Nehemías, pidiéndole a Dios, porque estos hombres llegaban, ¿verdad?, y amenazaban. Más adelante lo amenazan directamente a Nehemías, queriéndolo intimidar para que él se fuera al templo de Dios a esconderse. Y dice así Nehemías, narrando esta experiencia, dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Era lo que le decían a Nehemías, pero Nehemías era un hombre de Dios que no se dejó intimidar por estas amenazas. Otro ejemplo que nos da la Biblia acerca del temor causado por amenazas del hombre es lo que vivió Jacob con Esaú, ¿verdad? Como usted sabe, Jacob, ¿verdad?, en un momento de debilidad de Esaú, le compró la primogenitura cuando este hombre llegó con hambre, Esaú, y dice la Biblia que a partir de ahí empezó a haber una situación bastante conflictiva, porque más adelante, cuando Isaac va a bendecir al primogénito, Rebeca, ¿verdad?, juntamente con Jacob, lo engañan a Isaac, y la bendición del primogénito no se lo dan a Esaú, sino se lo dan a Isaac. Cuando Esaú se entera, se enoja mucho y amenaza de muerte a Jacob. De ahí que Jacob tiene que salir huyendo, ¿verdad?, y trabaja por mucho tiempo con su suegro Labán. A cierto tiempo regresa Jacob, y cuando él regresa,
él se entera que su hermano Esaú viene al encuentro, pero viene con hombres, ¿verdad?, que venían posiblemente armados, y cuando Jacob se entera, él empieza a enviar algunos presentes, algunos regalos de ganado, y cuando regresaron, dice los mensajeros que él había enviado a su hermano Esaú, dice en el Génesis 32:6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces era de pensarlo, era de saber si venía en paz o venía para cumplir su palabra de la amenaza que le había hecho años atrás. Dice la Biblia, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Entonces quiere decir, hermano, que la amenaza de un hombre hacia otra persona puede traer un problema muy fuerte en cuanto al espíritu del temor. Bien, en la Biblia podemos seguir encontrando, ¿verdad?, algunas historias de cómo la amenaza de hombres, de personas, intimidan a otros y entra el espíritu de temor. Pero vamos a dejar ahí, vamos a entrar a otra causa que son los peligros de muerte. Cuando alguien tiene una experiencia muy cercana a la muerte, obviamente que viene ese pensamiento y nos damos cuenta de que somos vulnerables, somos tan débiles, que por pura misericordia de Dios, ¿verdad?, los que creemos en Dios sabemos que estamos vivos. Una persona que tuvo cerca de morir a través de un accidente, a través de una balacera, a través de alguna enfermedad, es muy normal que posteriormente a esa experiencia venga un temor a sus vidas. Aquí la palabra nos dice que un hombre llamado Abimelech miró a la mujer de Abraham y le gustó y la llevó al palacio, pero Abraham no le había dicho que era su esposa, él le había dicho que Sara era su hermana. Usted sabe la historia, ¿verdad? Pero fíjense cómo Dios interviene y vamos a ver cómo el espíritu del temor llega a la casa de Abimelech. Dice así Génesis capítulo 20, versos 7 al 8, dice, ahora pues devuelve a la mujer, hablando Dios a Abimelech, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y mire lo que viene. Y temieron los hombres en gran manera. Entró el temor porque hubo una amenaza de muerte de parte de Dios hacia estos hombres. Y aquí vino, ¿verdad?, el miedo, el temor debido al peligro de muerte. Seguimos hablando de las causas que provocan el temor. Una de ellas es la soledad. Salmo 142:4 dice, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. La soledad es un sentimiento muy, a veces puede ser bueno cuando alguien está deseando tener quietud. Muchas veces la soledad te puede ayudar a reflexionar, a levantarte el ánimo en algunas cosas, ¿verdad? Pero muchas personas la soledad le tienen temor a la soledad, le tienen miedo a la soledad, no les gusta experimentar la soledad, y por eso en el Salmo 142 nos habla, ¿verdad?, de eso que provoca la soledad, esa angustia, ese temor de que no hay personas cerca de nosotros. Pero muchas veces la soledad no se trata de cuántas personas están alrededor nuestro. A veces hay hombres, hay mujeres que pueden estar rodeados de seres humanos, pero como es algo interno que tienen, se sienten solos, se sienten que nadie los comprende, se sienten que la gente los escucha pero no les da la importancia, etcétera, etcétera. Y eso
les trae, ¿verdad? Lo que es el temor de estar solo, el temor de no caerle bien a la gente, el temor de no tener una compañía, como lo narra el libro de los Salmos en el capítulo 142, verso 4. Esta es una causa, pues, más del temor. También podemos seguir, ¿verdad?, ahondando un poco más de las causas y podemos abordar el tema de la fe. La falta de fe también es un motivo por el cual el temor se puede ir instalando en la mente, en el corazón de la persona. Cuando nos falta fe, nos podemos asustar por una enfermedad, porque no creemos, ¿verdad?, que Dios pueda hacer algo a favor de nosotros. Si tenemos problemas económicos, si tenemos problemas en la familia, pensamos que los problemas son más grandes que Dios cuando nosotros nos falta la fe. Aquí nos dice la Biblia que un día Jesús y los discípulos se encontraron en medio del mar y se levantó una gran tormenta y aquellos hombres tenían temor, pero Jesús tuvo que intervenir. Y mire lo que Jesús les dice a sus discípulos. Dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, ¿por qué hay temor? Porque había poca fe. Cuando hay una fe fuerte, no hay cabida para el temor. Dice la Biblia: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Muy importante, hermano, la falta de fe nos impide, ¿verdad?, mirar la bondad de Dios, la protección de Dios, y nos ocurre lo contrario. En lugar de creer, cuando tenemos fe en que va a venir algo positivo, cuando viene el temor, estamos creyendo que va a venir algo negativo. Y eso, créame, hermano, es algo que a Dios no le agrada. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos hablando de las causas del temor. Para ver este tema, ese punto de la edad, que entre paréntesis es la vejez, viene el temor cuando vemos que nuestros años avanzan, cuando vemos que propósitos, objetivos no se han logrado y sabemos que hay un día determinado que vamos a partir. No hay mejor forma de poder entender estos leyendo el libro de Eclesiastés. Creo que lo podemos entender mejor y lo leemos de esta manera. Eclesiastés 12, 1, 5 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Para los jóvenes y los que están no tan jóvenes, nos acordemos en nuestros mejores días del Señor, porque luego dice la Biblia que van a venir los años donde ya no va a haber contentamiento. ¿Qué más sigue diciendo? Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Tenemos un día determinado delante de Dios que vamos a partir. Y muchas veces cuando ya entramos a una edad, ¿verdad?, ya de la vejez, seguramente nuestro pensamiento sabe que el tiempo está llegando y posiblemente algunos hombres, mujeres que no tienen, ¿verdad?, el fundamento de la palabra, el fundamento que es Cristo, pues van a vivir en temor. Pero los que estamos en el Señor Jesucristo sabemos que cuando lleguemos, si es que Dios nos permite, a esta edad,
muy pronto sabremos que estaremos partiendo con papá. Y por último, hablando de las causas que provocan el temor, vamos a hablar de las circunstancias adversas. Normalmente, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos situaciones que son obstáculos que vienen a detenernos en nuestra carrera que estamos llevando a cabo, viene a detener la prosperidad de la economía, la unidad de la familia, cuando todo pareciera que está en contra de nosotros. Obviamente que viene el temor, viene esa angustia de no saber lo que va a suceder en el futuro, la incertidumbre. Más cuando miramos que todo lo que está a nuestro alrededor parece que nos está atacando, nos está provocando vulnerabilidad. Eso pues sí nos llena de temor. Aquí en la Biblia hay un pasaje que nos puede ilustrar muy bien eso. Dice la palabra que Jesús venía caminando en el mar y los discípulos lo vieron, y Pedro, que era siempre bien aventado, él le dijo: Señor, si eres tú, envía que yo camine también en el agua. Entonces Jesús le dice: ven. Y aquel hombre empezó a caminar sobre el agua. Mientras él tenía la mirada en Jesús, todo iba bien. El problema fue cuando desenfocó su mirada y empezó a sentir la fuerza del viento, cuando miró cómo las aguas del mar se movían de manera agresiva. Al momento en que él puso la atención en esas circunstancias adversas, obviamente que vino el temor, y el temor le quitó la fe. Y en ese momento empezó él a hundirse. Y entonces dice en Mateo capítulo 14, verso 30, pero al ver el fuerte viento, o sea, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahí está una experiencia de un hombre, ¿verdad?, que tuvo circunstancias adversas, pero la esperanza es que Él está cerca de nosotros y que podemos gritar, igual como lo hizo Pedro: Señor, le podemos decir: Señor, sálvame. Amén. Ok, ya hablamos acerca de las causas del temor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que se le teme, que tiene mucha relación con lo que acabamos de ver. ¿A qué se le teme? Bien, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que una causa del temor es temor a las amenazas del hombre, y obviamente entonces se le teme al hombre. Lo podemos ver en el libro de Segunda de los Reyes, cuando Dios le habla al rey para que no tuviera temor de lo que estaban hablando los siervos del rey que había llegado a invadir. Dice así en Segunda Reyes capítulo 19, verso 6: E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Fíjese bien el mensaje de Dios. Dios le dice al rey: no temas por las palabras que has oído, las cuales son de hombres, son de siervos de un rey de Asiria. Así es que no le tengas miedo. Pero lamentablemente cuando tenemos el espíritu del temor, también le tenemos temor al hombre. ¿Qué más? Temor a la enfermedad. Lo pudimos ver ahora que se vino la pandemia, ¿verdad? Y que mucha gente sufrió temor, pánico, y muchos se enfermaron debido no tanto a la enfermedad, ¿verdad?, del COVID, sino al temor, al miedo, y muchos se murieron no tanto por el COVID, sino por el temor. Dice Deuteronomio 28:60: y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Mire, creo que el temor a la enfermedad para los que estamos en el Señor no está fundamentada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro Rafa. Tal vez la gente que no tiene temor a Dios, porque dice el Señor que Él enviará plagas, ¿verdad?, hacia la humanidad debido a la desobediencia, pero usted y yo somos hijos de Dios y creemos que Dios nos sana. Entonces es el temor a la enfermedad, pero también podemos ver el temor a los falsos
profetas. Hay muchos hombres que se han levantado últimamente dando falsas profecías, diciendo que va a suceder esto, que va a suceder el otro, que ponen fechas, que ponen palabras que no están en la Biblia. Hermano, creo que nosotros nos debemos de concentrar y enfocar en lo que dice la Biblia. Esa es nuestra seguridad, lo que dice la Biblia. Estamos seguros, ¿verdad?, de que Dios reveló sus pensamientos allí para que nosotros lo podamos escudriñar. Pero mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ciertamente, hoy en día hay muchos hombres que se levantan, hay muchas mujeres que se levantan con el título de profetas y tratan de intimidar con palabras falsas. No quiero decir con esto que no hay profetas. Sí, yo creo que Dios tiene sus profetas en este tiempo que están hablando palabra de restauración, palabra de arrepentimiento, palabra que están volviendo el corazón de la gente hacia Cristo, pero hay otros que simplemente están jugando con la profecía. Así es que no le tengamos miedo si ese profeta ha hablado, ha dicho y no se ha cumplido. Hermano, dice que de ese hombre o esa mujer habló de manera presunciosa. Así es que no le tengamos temor a los falsos profetas. Y hay más situaciones a las que se le teme. Una de ellas es temor a las fieras. Job capítulo 5, verso 22. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. O sea, hay gente que se llena de pavor al mirar, no sé, una vaca, un toro, un caballo, un león, un tigre. Y a veces estamos fuera de peligro, pero hay mucho miedo. Eso no es normal. Cuando alguien tiene temor, tiene fobia, ¿verdad?, a los diferentes animales que podemos encontrar en el campo o en algún lugar. Así es que también es una cosa a la cual se le teme. También se le teme a las tormentas, ya sean las tormentas físicas, cuando andan en el mar o está una tormenta en cierto lugar, o una tormenta espiritual, una tormenta emocional. Dice en Mateo capítulo 14, verso 30, en Juan capítulo 6, verso 19, dice lo siguiente: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Temor a las tormentas también es algo que se le tiene miedo. Y también hay temor a las autoridades civiles, más cuando alguien no anda haciendo las cosas correctamente, pues va a tener miedo que un policía lo detenga, le pregunte, le cuestione, o bien lamentablemente hemos tenido o tenemos algunas autoridades que son corruptas, que en lugar de hacer justicia, ellos son los que andan haciendo los delitos. Bueno, también lamentablemente tenemos eso, y mucha gente ha tenido una experiencia con ese tipo de personas y tienen temor de las autoridades. Cuando la palabra nos dice en Romanos capítulo 13, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto es en los mejores casos, ¿ah? Cuando las autoridades son correctas, cuando las autoridades están haciendo el bien. Pero tenemos que luchar contra esos temores. ¿Qué mal hay temor? Temor a la muerte. Creo que este es el temor más grande en el cual se enfrenta el ser humano. Saúl, un hombre fuerte, un hombre de una estatura imponente, tambaleó cuando él supo que al siguiente día iba a morir. Dice en 1 Samuel 28, 20, entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Ciertamente la muerte causa temor, y creo que la carne es la principal
receptora del temor, debido a que dice la Biblia que la carne no heredará el reino. Pero dentro de esta conciencia, ¿verdad?, que tenemos que un día vamos a morir, debe de prevalecer la esperanza, una esperanza que no está basada en fábulas, no está basada en filosofías ni en hombres, está basada nada más y nada menos en nuestro Creador, en nuestro Señor, en el que vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo vivamos, hermano, tranquilamente en paz, sabiendo, hermano, que tenemos vida eterna. Amén. ¿A qué más le tenemos temor? Temor a los espíritus o fantasmas. Hay personas que no creen en espíritus, no creen en fantasmas. Sin embargo, ahora con la tecnología, con las cámaras de teléfonos, con las cámaras de televisión, con las cámaras de video, realmente, hermanos, se han podido ver seres espirituales, ¿verdad?, de ultratumba, de otras dimensiones, y han sido captadas por video y han sido verificadas si no ha habido trucos, y los expertos en videos muchas veces han corroborado que ciertamente la cámara, ¿verdad?, pudo sustraer evidencias de esos seres espirituales. Entonces hay mucha gente que ha tenido esa experiencia y obviamente, ¿verdad?, tienen ese temor. Salmos 91:5 nos exhorta y nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Por qué, hermano? Porque a favor de nosotros, reitero, está el poderoso Israel. Pues nosotros, hermano, tenemos las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Así es que usted y yo no podemos darle cabida al temor. ¿A qué más le tenemos temor? Al temor al fracaso. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 11, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. O sea, Pablo aquí dice: yo tengo miedo que haya fracasado, que yo haya dado mi tiempo, mi esfuerzo, que yo haya dado todo lo que había de mi parte y que ustedes no lo hayan aprovechado. Es un temor a fracasar, y es muy válido, ¿verdad?, cuando usted ha trabajado, cuando usted se ha esforzado y de pronto no mira resultados. Es muy normal que venga el fracaso, pero sabes, hermano, sabes, hermana, levántate, no importa, hermano, de dónde hemos caído, dice la palabra, sino tenemos que levantarnos y no tenerle temor al fracaso. Sabe, hermano, los fracasos muchas veces también vienen a fortalecernos, porque vamos aprendiendo la forma y la manera de cómo no hacer las cosas. Amén. Así es que les invito a que sigamos adelante y que no hagamos caso del fracaso, sino que nos enfoquemos en el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Continuando con lo que le tenemos temor, también podemos hablar acerca del temor al sufrimiento, al temor a la persecución, al temor a lo que pueda acontecernos en la vida diaria. Dice en primera de Pedro 3, verso 14, dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, que si la persecución, el sufrimiento que estamos padeciendo, lo padecemos por la justicia, bienaventurados somos. Si usted es perseguido, si usted es calumniado, es violentado, presionado por causa de que usted está haciendo bien las cosas, hermano, dice la palabra que más bienaventurados somos nosotros. Así es que eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a enfocarnos a los resultados que trae el temor. ¿Cuáles son los fines del temor? ¿Cuáles las consecuencias del temor? Isaías capítulo 57:11 dice así la palabra: ¿y de quién te asustaste y temiste, y que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí,
ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Dios está aquí reclamando al pueblo de Israel, quien dice la palabra que vivían asustados, tenían temor. Y el temor viene, hermano, a causa de la fe. Y dice, ¿y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Fíjese, el miedo, el temor es porque le ha faltado fe, pero también el temor y el miedo es porque no le tienen reverencia a Dios. Es lo que la palabra nos está diciendo, y eso es el resultado del temor, que vivimos asustados, vivimos sin tenerle reverencia al Señor por causa del temor a las cosas del mundo, pero no temor al Señor. Lo que el hombre teme, le viene, dice la palabra. O sea, que cuando nosotros dejamos que el temor nos invada, el temor venga y manipule nuestros pensamientos, entonces vamos a tener pensamientos negativos. Y dice la palabra que en Job capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Por eso es muy importante que usted y yo controlemos nuestros pensamientos, que pensemos en lo que es correcto, en lo que es bueno, en lo que tiene buen nombre, nos dice el apóstol Pablo. Así es que esto es resultado del temor, pensamientos negativos. Pensamientos negativos. También, ¿qué es lo que ocasiona, qué es lo que repercute en la vida de una persona que está influenciado por el temor, esclavizado por el temor? Bueno, la misma palabra lo dice, cautiva o ata. Podemos ver aquí una persona, ¿verdad?, atada, cautiva, debido al temor. Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente el temor paraliza, el temor detiene, el temor estanca. Pero en Hebreos nos está diciendo, si Jesús, Él participó en un cuerpo como nosotros y vino a este mundo, porque Él traía una misión. La misión era destruir la muerte, que tenía el imperio de la muerte, y librarnos así, salvarnos así, a todos los que por el temor a la muerte vivíamos sujetos a servidumbre. Pero ahora ya no tenemos por qué estar sujetos a servidumbre, porque hemos encontrado la vida, hemos encontrado el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, hemos encontrado la salvación. Entonces, esto es algo que ocasiona el espíritu de temor, la cautividad y el estancamiento del esclavismo. Notemos todo lo que ocasiona el espíritu de temor. Fíjese, el espíritu de temor atormenta, trae pena, sufrimiento, trae castigo. La gente que vive eso es una tortura para ellos. Pero en el libro de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense bien, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Notemos qué tanto hemos nosotros dadole cabida al temor, y eso no nos permite tener
un perfeccionamiento en el amor. ¿Qué más nos impide? Bueno, interfiere con el desarrollo espiritual y el servicio del cristiano. No podemos nosotros ser servidores de Dios si tenemos al temor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nada más eso, hermanos, nos puede sacar del temor. El amor de Dios, porque el amor de Dios nos da dominio propio. ¿Qué más consecuencias tiene el temor? El temor oprime, el temor hace que las personas no puedan vivir en libertad y que vivan de manera estancada, de manera pasiva, de manera inactiva. Por eso en Isaías 54:14 nos dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Nos conviene, hermano o hermana, deshacernos del temor, nos conviene libertarnos del temor con la ayuda de Dios. El temor enferma. Hay estudios médicos, hay estudios científicos que nos hablan de que el temor, el miedo, trae enfermedades físicas. Dice en Lucas capítulo 21, verso 26, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón, enfermedades del alma, enfermedades físicas que son provocadas por situaciones del alma. Así es que veamos cómo Dios nos está hablando en esta hora para que usted y yo no seamos presa del temor. Decíamos hace un rato que el temor debilita. Lo vimos con Saúl cuando se le dijo que al siguiente día iba a morir. Inmediatamente él tuvo un gran temor y se debilitó y cayó. La guerra contra el temor, hermano, es necesaria. Que nos pongamos firmes y que no dejemos que el temor manipule, nos dañe. Porque miren lo que ocasiona el temor. El temor descalifica para la guerra espiritual. No podemos pelear, no podemos guerrear espiritualmente si hay temor en nuestras vidas, si andamos con miedo en nuestras vidas, hermanos, no podemos ser guerreros efectivos. La palabra nos dice que Gedeón llevó a muchos hombres para una guerra, pero Dios le dijo que no era necesario todos esos hombres, y le dijo al Señor lo siguiente: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran más los miedosos que los valientes. Se fueron 22,000 y se quedaron nada más 10,000. Los 22,000 estaban descalificados, inhabilitados para una guerra. Pero esos 10,000 tenían el valor y podían, ¿verdad?, ser utilizados para la guerra a favor del pueblo de Dios. Eso es lo que hace, hermano y hermana, el temor. Nos descalifica para una guerra espiritual con éxito. Una guerra espiritual con éxito. Bien, ¿qué más podemos ver? El temor hace que las personas recurran al engaño por miedo para librarse de alguna acción que hayan cometido y por no asumir la responsabilidad, engañan para que no se ejerza, ¿verdad?, lo que se tenga que hacer. Por ejemplo, si alguien tuvo un accidente en una empresa y quebró algún objeto, ¿verdad?, y de pronto tiene temor de que lo vayan a correr del trabajo, y viene el jefe, el patrón,
y no se dieron cuenta y empiezan a preguntar. Y muchas veces el miedo, ¿verdad?, nos impide que seamos verdaderos, que seamos transparentes. Y eso pues no le agrada a Dios. Tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Uno de los engaños que podemos ver en la Biblia es cuando Josué entró a la tierra prometida y los gabaonitas vivían cerca de donde estaba el pueblo de Israel, y ellos tuvieron temor e hicieron llevar a un grupo de varones a que fueran a hablar con Josué, y aquellos le engañaron, llevaron ropa vieja, llevaron pan mojoso, y cuando ellos llegaron delante de Josué le dijeron que ellos venían de tierras muy lejanas y que venían a tener un encuentro con ellos para pedir paz, para que ellos se sometieran al pueblo de Israel, porque ellos habían escuchado que Dios era poderoso y que estaba a favor de los israelitas, y que no querían entrar en guerra porque al entrar en guerra sabían que iban a perder. Por eso ellos vinieron. Entonces engañaron a Josué diciéndole que venían de tierras muy lejanas. Después Josué se da cuenta que realmente el pueblo de Gabaón estaba muy cerca de ellos, por lo tanto los mandó a llamar y les preguntó por qué habían engañado, y ellos contestaron lo siguiente en Josué capítulo 9 verso 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Amén. O sea, ¿por qué lo hicieron? Por miedo. ¿Por qué engañaron a Josué? Por temor. Eso es lo que hace, es lo que ocasiona el miedo. ¿A qué más nos empuja? ¿A qué más nos empuja el temor? Pues muchas veces hay personas que por miedo a perder la vida, por miedo de que un familiar vaya a morir, o por medio de quedarse pobre, buscan protección satánica. Miren qué contradictorio. Se van a buscar protección con el peor enemigo de los hombres, con el que quiere destruir, matar y robar. Pero lamentablemente esto se lleva a cabo por el temor. Había un pueblo llamado Moab que tenía miedo de que el pueblo de Israel los invadiera y les quitara, ¿verdad?, sus territorios. Estos buscaron la ayuda de un hombre llamado Balaam, y ellos querían que Balaam fuera y maldijera al pueblo de Israel. Miremos lo que nos dice en el libro de Números 22, 3 al 6, dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ven pues, ahora te ruego, le dijeron a Balaam: maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Eso era lo que le estaban pidiendo a Balaam, que entrara, ¿verdad?, a maldecir al pueblo de Dios. Le estaban pidiendo ayuda a una fuerza oscura del odio, de la maldad. Amén. Eso es lo que hace, hermano, el temor. El temor también hace que huya, que te escondas, como lo vimos en Génesis 3:10, cuando Adán huyó delante de Dios, cuando Dios le habló, y él dijo: ¿sabes qué, Señor? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Huir, esconderse a causa del temor. También a ponernos, ¿verdad?, máscaras, a ponernos disfraces para que no seamos detectados cuando estamos con miedo a causa de nuestros enemigos. Queremos pasar desapercibidos y adoptamos muchas veces personalidades que no nos corresponden, acciones hacemos que no van conforme a nuestra creencia, a nuestra fe, a nuestra manera de ser. ¿Sabe por qué? Por miedo a ser descubierto de lo que somos. Eso le pasó a David. En 1 Samuel 21 dice que David
puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Imagínense hasta dónde lo llevó a David el temor a este rey, a comportarse como loco. Y así lo cataloga Aquis, dice, y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Mire la locura que estaba presentando, estaba manifestando David. Todo porque por miedo, porque no quería ser descubierto de que él era enemigo, ¿verdad?, del pueblo filisteo, y por eso él tuvo que adoptar esta personalidad, como muchos que por miedo adoptan personalidades que no les corresponde, amistades que no les corresponde, que no son buenas. Por temor a veces caemos en esa situación. Otra cosa más que hace el temor es que compromete nuestra fe, hace que muchos cristianos, muchos hombres de Dios, muchas mujeres hayan claudicado, se hayan desanimado y hayan abandonado la fe por causa del temor, porque un día, ¿verdad?, no tuvieron cuidado de echar fuera todo espíritu de temor, le dieron cabida, se apropió, se adueñó de sus pensamientos y se comprometió la fe de estas personas. Dice en Juan capítulo 7, verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, dice, fuera expulsado. Fíjese que lo que le pasó aquí a los padres de este ciego, que Jesús había sanado, que ahora vinieron delante de los fariseos y los cuestionaron si realmente ellos eran testigos de lo que había hecho Jesús. Ellos por miedo no dijeron, ¿verdad?, la información, tuvieron temor, comprometieron su fe. Lo mismo le pasó a Pedro cuando Pedro fue llevado, cuando Jesús fue llevado al pretorio, Pedro fue siguiéndolo, pero lo negó a Jesús, ¿verdad?, porque tuvo temor. Eso es lo que hace el temor, comprometer nuestra fe. ¿Qué más? ¿Qué más hace el temor? Esto es lo más grave, hermano. El temor condena a muchas personas al lago de fuego. Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes, aquí entra, ¿verdad?, el que tiene temor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire quién encabeza esta lista. Lo encabezan los cobardes, los que no pudieron echar fuera el espíritu de temor y tuvieron que vivir esclavizados, tuvieron que vivir atados a ese espíritu. Pues lamentablemente la Biblia lo dice en Apocalipsis que ellos son los que encabezan esta lista de aquellos que serán echados al lago de fuego. Dios tenga misericordia de nosotros, que nosotros realmente, hermano, hagamos lo que a Dios le agrada, que es deshacernos, desbaratar toda relación que tengamos con el espíritu de temor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Bien, ahora viene lo bueno, hermano, viene lo bueno. Ya vimos qué es lo que causa el temor, ya vimos cuáles son las consecuencias del temor, las cosas a las que se le llega a temer. Pero ahora la pregunta es, bueno, ya lo sé, ya lo estoy entendiendo, todo el daño que me ocasiona el temor. Ok, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Y de esto se trata, hermano, de que nosotros tengamos el antídoto del temor. El antídoto es, hermano, una sustancia que se le pone al cuerpo para que cuando venga algún veneno, ya sea de algún roedor, de alguna serpiente o de cualquier insecto a picar el cuerpo del hombre, del ser humano, si este hombre tiene el antídoto, no le va a causar ningún problema, va a sobrevivir. Entonces aquí, ¿cuál es el antídoto para poder pelear en contra del temor? El antídoto lo hemos venido viendo, pero ahora lo vamos a puntualizar más.
El antídoto, hermano, lo podemos encontrar en el libro de Job y habla precisamente de la fe. La fe es el antídoto, la fe es el escudo. La fe, hermano, es lo que nos protege, porque la fe ejerce algo en lo espiritual, hermano, que nos protege. Dice aquí, en el libro de Job 11:13, dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. La fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. La fe, hermano, en el Señor Jesucristo. La confianza en el Dios Todopoderoso. Eso es el antídoto, hermano, que nos permite romper cadenas, que nos permite, hermano, echar fuera todo lo que concierne al espíritu del temor. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acerca de la fe? Salmos 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Acordémonos cuando el profeta fue rodeado por el ejército de Samaria y su criado Gehazi tenía temor de ese ejército, pero el profeta sabía que Dios estaba a favor de él, y entonces él pidió que se le abrieran los ojos espirituales de Gehazi y que viera que había un ejército no de soldados humanos, sino de ángeles de Dios con carros de fuego que estaban alrededor a favor del profeta y de su siervo. Eso es lo que hace la fe, saber en dónde estamos parados y saber quién está a nuestro favor. Echemos mano de la fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que revestirnos de fe, tenemos que ponernos, hermano, hermana, el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo. Amén. Mire, hermano, lo que hace la fe cuando usted y yo lo ejercemos, cómo nos ayuda, cómo nos beneficia en contra del espíritu del temor. Dice Proverbios capítulo 3, verso 24 al 26, dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, dice, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos, cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él te preservará de pie y de quedar preso. Él preservará tu pie de quedar preso. Usted y yo debemos de llegar al final del día con este salmo en nuestra boca: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Gloria al Señor. Dios quiere, hermano, que usted y yo vivamos libres de todo temor. Acordemos que el temor trae problemas a nuestra vida, pero la fe, hermano, nos permite sortear. Acuérdense de aquella mujer que tenía flujo de sangre y que ella, por más que había gastado su dinero, había acudido a médicos, había quedado sin nada, ella estaba viviendo un momento difícil, pero vino la fe a su corazón y supo que Jesús andaba cerca de allí donde ella estaba, y ella empezó a caminar y pensó: si tan solo yo puedo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Fíjese, la fe de esta mujer le permitió vencer todos los obstáculos. Llegó, se acercó cerca de Jesús y tocó el manto. Inmediatamente aquella mujer quedó sana. ¿Y qué pasó después? Mire lo que hizo esta mujer, lo que tuvo esta mujer. Tuvo temor, tuvo miedo en ese momento, pero el Señor Jesucristo dice en el verso 8:50 de Lucas, dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. La fe, hermano, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Echemos manos de la fe. Jesús reprendió a sus discípulos, como lo dijimos hace rato,
Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. No cabe duda que la fe, hermano, es nuestro aliado. La fe trae la presencia de Dios a nuestras vidas. La fe trae la fuerza de Dios a nuestras vidas. Se hace real, hermano, lo que Dios ha dicho en su palabra cuando usted y yo tenemos fe. Traemos la presencia de fe, como llegó la presencia de Dios al rescate del pueblo de Israel y que pudo vencer al pueblo de Egipto. ¿De qué forma? Utilizando el poder de nuestro Señor y acabando con esa fuerza humana que tenía doblegado al pueblo de Israel. Mire lo que Dios le dice en Deuteronomio 7:18. Dice: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. O sea, tenemos fe, aunque tengamos miedo, pero si tenemos fe, la fe, hermano, nos va a traer la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace la presencia de Dios? La presencia de Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes. Él hizo que el pueblo de Israel pasara en medio del mar, hermano, pero no dejó que los enemigos de Israel pasaran y tomaran cautivo al pueblo de Israel. Eso es lo que hace nuestro Dios, es lo que hace la presencia poderosa de nuestro Dios a favor nuestra. Cuando usted y yo, hermanos y hermanas, tenemos la fe en el Señor y viene la presencia de Dios a nuestro favor, ¿sabe? Ocurre algo tremendo. Somos libertados del espíritu del temor. Somos libres de este enemigo de nuestras vidas. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire lo que Dios hace. La fe, hermano, trae la presencia de Dios en nuestra vida, y la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, nos da libertad, nos liberta. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y sangre, y Él sacrificó su vida, hermano, para que a través de la muerte venciera la misma muerte. Y ahora usted y yo, hermano, que antes teníamos temor, ahora ya no tenemos temor, porque ya somos libres. Hemos sido libertados de la servidumbre que teníamos, hermano, anteriormente, antes de que usted y yo no conociéramos a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Y por qué estamos seguros de lo que estamos diciendo, del antídoto contra el temor? Estamos seguros porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él nos ha dado promesas, y esas promesas se cumplen. Una de las promesas que Dios nos dio fue en Lucas capítulo 1, verso 74. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Mire, hermano, hermana, hay una promesa tremenda. La promesa es que somos libres en el Señor. Hemos sido librados del temor. Ahora ya no tenemos temor, ya no vivimos bajo la servidumbre del temor. Pero ¿sabe por qué ya no vivimos y para qué ya no vivimos esclavizados? Sino que ahora somos libertados, porque ahora en santidad y en justicia debemos de servirle al Señor todos nuestros días. Para eso Dios nos dio esa libertad. Por eso Dios permite que el temor sea quitado de nuestras vidas, para que con poder y con autoridad usted y yo le podamos servir, amén, al Señor desde ahora hasta para siempre. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos ignorar que el temor es un espíritu malo. No lo podemos ignorar. Estamos conscientes de eso. Y debido a esa conciencia, usted también debe de saber cuál es el arma poderosísima que tenemos contra el temor. El temor lo podemos vencer con respecto a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Quién es el espíritu de adopción? Es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y lo hemos recibido y está en nosotros. Esa es la garantía de que no hay ningún poder del diablo que pueda vencernos, porque está el Espíritu de Dios con nosotros, el Espíritu del Señor está con nosotros, el Espíritu de Cristo está con nosotros. Por lo tanto, dice el apóstol, podemos hablar y gritar y decir Abba Padre, papito mío, porque Él está a favor nuestro, porque Él te está cuidando, Él está protegiendo tu vida. Amén. El Espíritu del Señor está con nosotros y no hay temor que pueda venir a vencernos, porque el Espíritu de Dios nos ha dado el amor del Padre. Y el amor del Padre, hermanos, es la protección que Dios nos da contra todo temor. Dice en 1 Juan capítulo 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Si usted tiene temor, hermano, es que no ha sido perfeccionado, pero si usted tiene la perfección, hermano, del trabajo de Dios en su vida, sabe que no hay temor en nuestras vidas. Pero estamos aquí para aprender y para hablar a nuestra alma y decirle a nuestro espíritu, sabes que no estás solo, el espíritu de temor está vencido, y por eso en esta hora yo te invito a que levantes ahí una oración y le pidamos al Señor, si hay algún temor de alguna índole, en alguna área de tu vida, hermano, hermana, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga fe a nuestras vidas, que la presencia de Dios se haga palpable en nosotros, que venga, hermano, el Espíritu de Dios a llenarnos de ese amor que Él tiene para que echemos fuera todo temor. En esta hora tomo la autoridad y el poder del Espíritu Santo y declaro que todo espíritu de temor, en donde quiera que esté escondido en la mente, en el corazón de mis hermanos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y por el dedo de Dios le ordenamos a ese espíritu de temor, a ese espíritu de miedo, que salga del cuerpo, que salga de la mente de mis hermanos y que venga a inundar el Espíritu Santo ese corazón temeroso y que lo llene de su amor, ese amor que trae, hermano, paz, que trae bendición, ese amor que echa fuera todo temor. Señor, te pido, Padre, que perfecciones en amor a cada uno de mis hermanos y hermanas, para que todo el vestigio, toda cosa que haya traído temor al corazón y a la mente de mis hermanos ahora sea quitado, anulado, desechado por el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Ora ahí en su casa, crea lo que dice la palabra, porque la fe, hermano, es un antídoto en contra del temor. La presencia de Dios viene cuando usted y yo tenemos fe, y la presencia de Dios, hermano, nos llena de ese amor, nos llena de su Espíritu Santo, y podemos ser más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, nos seguimos viendo. Bendiciones para usted y su familia.